Esta es una colocación de un clavo de Kuncher en el segundo año de mi posgrado. Fue la primera vez que operaba sin que el adjunto se vistiera. Y bueno, obviamente una operación inolvidable para mí. Bueno, entonces, como les he hablado, ¿verdad? Siempre me gusta ir hablando acerca de los huesos de manera simultánea con la región que vamos a ir viendo. La semana pasada vimos lo que era la parte proximal de la tibia y el peroné. Bueno, hoy solamente vamos a ver la parte distal. Vimos también la diáfisis. Hoy vamos a ver la parte distal y todo el pie. Todo el pie. Porque muchos músculos que vienen de la pierna se van a insertar en el pie. Entonces, por supuesto, deben ya saber los huesos. Siempre digo que uno va estudiando anatomía la primera vez. Uno se enreda mucho porque entonces estás estudiando antebrazo y estás estudiando los músculos del antebrazo y te empiezan a decir que se insertan en la mano y resulta que no has estudiado la mano, los huesos de la mano, entonces no sabes quién es el escafoide, quién es el semilunar, quién es nadie. Igual así en el pie, por eso, a pesar de que solamente, o sea, el tema de hoy es pierna, vamos a ver los huesos del pie para saber dónde nos estamos insertando. Entonces, bueno, la parte distal del pie se articula con, perdón, la parte distal de la pierna, que es la tibia y el peroné, se articulan con lo que es el pie, se articulan con el astrágalo. A esta unión, ¿verdad?, que forma aquí la tibia y el peroné, articulándose con el astrágalo, a eso se le llama la garganta del pie, la garganta del tobillo, perdón. Y eso se forma, ¿verdad? Entonces con la tibia, que recordemos que el peroné es lateral, entonces la tibia es medial, entonces tenemos un maléolo medial o tibial, que pertenece a la tibia, y un maléolo peroneal, que es lateral. Este es su cara anterior, su cara posterior. Entonces tenemos carillas articulares, ¿verdad?, de la tibia, que la estamos viendo aquí. Carillas articulares de la tibia que se van a articular con varias carillas del astrágalo. Igualmente el peroné se va a articular con el astrágalo. Entonces esta articulación, la vamos a ver cuando veamos tobillo, al final de la clase, la llamamos entonces articulación tibio-astragalina. Igualmente, hay una articulación importantísima en el tobillo entre la tibia y el peroné que se llama tibio-peronea distal o tibio-peronea inferior, como dicen los anatomistas, pero normalmente en traumatología le decimos tibio-peronea distal. Recordar que estos dos músculos, estos dos huesos se unen a través de una membrana interósea, como ocurre entre el cúbito y el radio cuando lo vimos en miembro superior. Recordar también que la membrana interósea tapiza casi todo el espacio que hay entre la tibia y el peroné, excepto en la parte proximal, que es donde se permite un agujero por donde van a pasar unos vasos que vamos a ver el día de hoy. Aquí tenemos un videito donde podemos ver estas estructuras. Aquí tenemos el maléolo medial, que es el tibial. Es la tibia sola. Y recordar la irrigación, sobre todo en traumatología, lo que es la irrigación de la tibia, perdón, se avanzó un poquito más rápido de lo normal. La irrigación de la tibia, en que ella
va a tener una irrigación que es a nivel que se divide en los 2/3 superiores y otra arteria que entra a ella en el tercio inferior. Eso hace que este sitio donde se une el 2/3 proximales con el tercio distal es un sitio menos vascularizado. Y las fracturas a ese nivel, tienen más probabilidad de hacer pseudoartrosis. Entonces debemos estar pendientes de eso. Además que como es una zona hipovascularizada, también es sitio finalmente de fracturas, de que haya fracturas más propensas a ese nivel. Aquí tenemos el peroné con su borde anterior, el borde interóseo y el borde posterior. Entre el borde anterior y el borde interóseo, la verdad es que no hay casi una cara. Ahorita lo vamos a ver en un corte. Y entonces, bueno, aquí tenemos el maléolo peroneal, ¿verdad? Que se articula con el astrágalo, un huesito que vamos a ver ahorita en la siguiente lámina. Como les había dicho, fíjense, esto es lo que llamamos borde anterior y el borde interóseo. Entre ellos dos casi no hay cara prácticamente. Entonces, en cuanto al pie, desde que yo estudiaba medicina, cuando yo estudié medicina, fue una de las regiones que no es que me costó, sino que menos la estudié, porque como era el final ya uno estaba llegando para el parcial. Entonces, bueno, estaba estudiando otras cosas y bueno, del pie lo olvidé. Y siempre vi el pie como que era una ensalada de huesos que estaba ahí. Que todos estaban revueltos y que no tenía como en la mano que son 2 filas, 4 huesos al principio en el carpo, 4 huesos al principio, 4 huesos al final. 4 huesos distales. Aquí yo los veía como desordenado. Pero bueno, me hacía falta estudiar bien su biomecánica para entender el orden de ellos. Entonces, primero, ¿verdad? Así como traten de recordar la mano, tenemos lo que es el tarso. Son estos 7 huesos que hay en el tarso y que normalmente llamamos el retropié. Tenemos una primera fila, ¿verdad? Que son este huesito que está arriba, que lo vemos aquí, que es el astrágalo, y abajo está el calcáneo. Entonces esto es lo que llamamos la primera fila del tarso. Después les voy a dar algunos tips para que se puedan grabar, para que puedan verle forma al pie. Entonces, aquí, ¿verdad? Hay una división entre la primera fila y la segunda fila, que es una articulación llamada articulación mediotarsiana o articulación de Chopard. De hecho, ahorita más adelante vamos a ver que existe también una articulación entre el astrágalo y el calcáneo que se llama articulación subastragalina. Articulación subastragalina. Entonces, ellos dos forman, solamente ellos dos forman la primera fila del tarso y se dividen de la segunda fila a través de la articulación mediotarsiana o de Chopard. Luego caemos en la segunda fila, que entonces, como ven, tiene 5 huesos. 5 huesos, ¿verdad? Que después de ellos vienen entonces los metatarsos. Y a través de ellos, entre ellos, hay una articulación que los separa, que sería la articulación tarso-metatarsiana o articulación de Lisfranc. Lisfranc estudió estas articulaciones
estudió esta articulación y sobre todo las amputaciones que ocurrían en, en las batallas que eran a caballo y el, el jinete, ¿verdad? A veces cuando le disparaban o caía, pues, caía del jinete y entonces su pie se quedaba enganchado en el estribo. El quedar enganchado, se quedaba enganchado la parte del metatarso y de los dedos y entonces él caía y entonces exactamente a nivel de la articulación tarso-metatarsiana se amputaba, pues había una desarticulación traumática y entonces, bueno, él estudió ese tipo de amputaciones y todo eso y por eso se le llama articulación de Lisfranc y eso es para siempre, es decir, muy pocos a esta articulación le van a llamar tarso-metatarsiana y a esta medio-tarsiana. Todo el mundo le dice articulación de Chopard y de Lisfranc. ¿Cómo vamos a hacer para grabarnos? ¿Cuál es la de Lisfranc y cuál es la de Chopard? Bueno, yo sencillamente vi, si se dan cuenta aquí sin las rayitas, que la articulación medio-tarsiana es curva. Es curva y entonces yo la relaciono con la C, que es una curva. Entonces me acuerdo que esa es la de Chopard. En cambio la de Lisfranc, si ustedes ven, es angulada. Es angulada y de hecho cuando se estudia bien la articulación de Lisfranc te habla de que es como una cerradura, que todos los huesos encajan. Sobre todo, fíjense, el segundo metatarsiano que encaja más que los demás. Y de hecho es el eje de la articulación de Lisfranc. Entonces, como son puros líneas anguladas, no curvas como este, entonces me acuerdo de la L que es angulada. Y así me grabé en el posgrado, porque no fue de estudiante de medicina, nunca me aprendí cuál era la de Chopard y la de Lisfranc. Que esas son, pues. Entonces, bueno, ya después aquí tenemos los 5 metatarsianos y después las falanges. Como saben, el primer dedo lo llamamos hallux o dedo gordo, que tiene 2 falanges y los demás dedos que tienen 3 falanges. Fíjense aquí, esto es parte de un video que preferí dejarlo para la clase de pie, pero traje algunas imágenes, ¿verdad? Fíjense cómo es la articulación subastragalina. Este es el astrágalo y este es el calcáneo. Este es el calcáneo visto desde arriba, es decir, que es esta visión. Agarré el astrágalo y como que si lo destapé, lo volteé, lo llevé hacia acá, lo roté y entonces estamos viendo el astrágalo por debajo y el calcáneo por arriba. Entonces vamos a ver sobre todo, creo que aquí en esta imagen, vamos a ver este ligamento calcáneo astragalino, que aquí vemos las inserciones, ¿verdad? Que ayuda, es un medio de fijación para la articulación subastragalina. Igualmente, fijémonos que aquí vemos un surco, ¿verdad? Un surco que normalmente le llamamos seno del tarso o surco calcáneo astragalino o surco calcáneo astragalino. Ese surco, para recordar un poco, más nunca se me va a olvidar porque cuando yo entré al examen de anatomía de las extremidades, bueno, gracias a Dios pude contestar todo excepto cuando ya me iba. Era para que me hubieran puesto 20 y cuando ya me iba me dieron, ya ven acá. Me dieron el pie. Me dieron un pie, un esqueleto. Yo, vértale, el pie que no me lo estudié. ¿Cómo se llama este surco? Entonces me enseñaron el huequito aquí. ¿Cómo se llama este surco? Y yo, astrágalo calcáneo. No. Calcáneo astragalino. Te puedes ir. Vértale. Peleé nada más en eso. Y bueno,
Por supuesto que más nunca se me olvidó. Pero bueno, también tiene el nombre, como les dije, del seno del tarso. Entonces aquí vemos el astrágalo encima del calcáneo y entonces esto es la primera fila. Con esto es para que vayan viendo la forma que va tomando el pie a medida que vamos avanzando. Entonces fíjense que todo el peso del pie, perdón, todo el peso de nuestro cuerpo llega hasta el pie. Como siempre le digo a mis pacientes cuando les duele mucho el pie y tal, y les hablo de los arcos, y les digo que todos esos arcos están para sostener todo el peso de nuestro cuerpo, que un miembro tan pequeño como lo es el pie pueda sostener todo nuestro peso. Entonces por eso hace falta los arcos del pie. Entonces fíjense cómo se van formando. Es importante que ustedes se fijen cómo se van formando y de esta manera se van a grabar la posición de los huesos del pie. Fíjense que ni siquiera les he nombrado los huesos de la segunda fila. Entonces fíjense, aquí está como un esquema, ¿verdad? De lo que es la tibia, el maléolo tibial. Este sería el astrágalo donde va cayendo el peso. Y después del astrágalo viene el calcáneo, que es el talón, ¿verdad? Y fíjense aquí, que es el apoyo de donde salen los arcos del pie hacia adelante. En el tubérculo posterior del calcáneo. Entonces fíjense cómo se forman los arcos. Este es el arco medial. Recuerden que siempre en anatomía se habla de la derecha. Entonces esto es un pie derecho. Entonces un arco que este es el medial y este es el lateral. Fíjense que entonces el arco medial parte desde el astrágalo. El arco medial parte desde el astrágalo y el arco lateral parte desde el calcáneo. Y hay un tercer arco, es decir, que entre los tres arcos forman un triángulo. Entonces, este primer arco va a salir, el arco medial va a salir desde el astrágalo y termina en la cabeza del primer metatarsiano. El segundo arco, que es el lateral, parte desde el calcáneo y cae en la cabeza del quinto metatarsiano. Y el tercer arco, que es el arco transversal, u horizontal, que va a pasar a través de las cabezas de todos los metatarsianos, es decir, va desde el primer metatarsiano hasta el quinto metatarsiano. Todos ellos, repito, así como en un puente, ustedes ven que los puentes tienen arcos, así el pie, con la forma de sus arcos, ayuda a mantener el peso de nuestro cuerpo. Igual se forma un arquito aquí, pero que es de menos importancia conectando a lo que es el astrágalo con el calcáneo a nivel posterior. Y entonces así, fíjense, se van formando los arcos que terminan de constituir lo que es la bóveda plantar. Aquí, bueno, igual van viendo desde nivel superior. Fíjense entonces cómo el astrágalo con estos huesos va a formar el arco medial y el calcáneo con estos huesos va a formar el arco lateral. Entonces aquí está otra vez. Aquí vamos viendo cómo se van construyendo los arcos. Entonces tenemos un pie que va a ser inferior y lateral, que es el arco lateral, y un pie superior y medial, que es el arco medial. Aquí están los dos y que ellos dos se encuentran en la articulación subastragalina, donde les echaba el cuento que está el seno del tarso. El pie normalmente
debe tener una rotación de unos 15 grados y eso lo da con la tibia, con la articulación tibio-estragalina. Entonces, ¿cuáles son los arcos del pie? Otra vez, entonces fíjense, tenemos un arco medial y un arco lateral. Lo estamos viendo aquí. Y fíjense, entonces, el arco medial se constituye con el astrágalo, ¿verdad? Después viene hacia adelante este hueso que se llama escafoides o navicular. Porque cuando ustedes lo tienen, él parece como una canoita, como una canoita, una lanchita. Entonces se llama escafoides o navicular. Luego viene primera cuña y luego primer metatarsiano. Entonces, arco medial, astrágalo, paso por la articulación de Chopard o astrágalo escafoidea, llego escafoides, primera cuña, primer metatarsiano. Y luego, el arco lateral es calcáneo, paso por la articulación calcáneo-cuboidea, ¿verdad? Y después del cuboides, este es el cuboides, llego al quinto metatarsiano. Entonces fíjense que el arco medial está formado por estos 4 huesos y el arco lateral por estos 3. Fíjense varias curiosidades aquí. Entonces, tenemos que delante del astrágalo está el escafoides. Y el escafoides ayuda a sostener a estos 3 huesitos que son como tripochos. Son tripochos que cada uno va a sostener a un metatarsiano. Entonces la primera cuña sostiene al primer metatarsiano, el segunda cuña al segundo metatarsiano, la tercera cuña al tercer metatarsiano. Y bueno, este es como el mayor de todos estos 3 hermanitos. Es el mayor de todos porque de una vez sostiene a cuarto y quinto. Él dijo, yo soy fuerte y puedo sostener al cuarto y quinto. Entonces el cuboides es como una cuña más, pero que es más grande y entonces sostiene al cuarto y quinto. Pueden llegarse a olvidarse, pues, de si el astrágalo se articula con el calcáneo y el cuboide con el astrágalo, quién con quién. Estos 4 aquí. Bueno, una de las cosas que me ayudaba era vocal con vocal y consonante con consonante. Fíjense que de hecho estas 2 consonantes son CC, calcáneo y cuboides. Calcáneo y cuboide. Y este AE. AE, astrágalo, escafoides. Entonces, astrágalo, escafoides, 2 vocales y 2 consonantes. Estos 4 conforman la articulación de Chopard. De hecho, AE también es una mnemotecnia que usamos la semana pasada con los ligamentos cruzados, que el anterior se inserta en el cóndilo externo. Aquí tenemos otro dibujito también con los huesos del pie y ya se van acordando. Astrágalo con escafoides, calcáneo con cuboides. El escafoides sostiene las 3 cuñas sostienen a los 3 metatarsianos. El cuboide se encarga de cuarto y quinto. Entonces tenemos aquí los movimientos del pie. Los movimientos del pie son un poco más confusos que en la mano por la forma en que está el pie. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la forma que tiene el pie y el miembro inferior es diferente a la mano por la rotación que hace el pie? Fíjense que en este caso, que esta persona tiene el pie completamente extendido, su planta, la planta del pie mira hacia atrás. En cambio, la mano anatómicamente mira hacia adelante. Como le dije, eso por la rotación
que hubo a nivel embriológico. Entonces, a veces, sobre todo al principio, pues cuando cuando estamos en el posgrado, entonces andamos enredados con qué es inversión y qué es eversión, y qué puedo decir cuál es dorsiflexión, y que si esto es extensión, que si esto es flexión. Bueno, miren, si esto que les voy a comentar lo pueden buscar en el Kapanji, de biomecánica del pie, ¿verdad? Fíjense, ¿qué sucede? La inversión y la eversión son una suma de los movimientos del pie. ¿Por qué? Porque la mano, fíjense que Kapanji dice que la mano es la mano es la herramienta más perfecta de toda la creación. De todo, ustedes pueden ver la trompa del elefante, cualquier otras herramientas que tienen algunos animales, no hay, para él, que lo dice y yo pienso lo mismo, no hay otra herramienta más perfecta que la mano. Entonces la mano humana, pues, la mano, si ustedes se fijan, ustedes pueden hacer movimientos puros. Es decir, ustedes pueden hacer pronación y supinación del pie, de la mano, pura, sin otro movimiento. Ustedes pueden hacer flexión y extensión de la muñeca, también un movimiento puro sin implicar otros. Y pueden hacer abducción y aducción de la muñeca, o como normalmente le decimos en trauma, desviación cubital o desviación radial. Esos movimientos los podemos hacer puros sin implicar otros. El pie no lo hace así. Por ejemplo, si tú quieres hacer supinación del pie, ¿verdad? Que es ver la planta del pie, así como supinación de la mano, es verte la palma de la mano. Supinación del pie es que tú rotes el pie alrededor de este eje que se llama Z. Tú rotas el pie y te puedas ver el pie, te puedas ver la planta del pie. Eso es algo que tú no puedes hacer de manera pura. Eso es algo que tienes que combinar una rotación medial también, es decir, alrededor de este eje de la Y. Traten de hacerlo con su pie. Que ustedes traten de hacer supinación solamente alrededor, mover la planta, mover el pie alrededor de este eje para ver la planta del pie, no lo pueden hacer. Tienen que combinarlo con una rotación medial y con una misma flexión plantar. Una flexión plantar que es mover la articulación del tobillo alrededor de este eje de las X. Eso es porque los huesos del pie y el tobillo no tienen rangos de movilidad como los tienen los de la mano. Por lo tanto, en cuanto al tobillo y el pie, casi nunca hablamos de movimientos de supinación puros, o movimientos de rotación interna puro, o de flexión plantar. Bueno, lo que es la flexión plantar y la dorsiflexión sí se tienden a hacer solos, pero los otros movimientos no se pueden hacer solos, se combinan. Por lo tanto, entonces existen los términos de inversión y eversión para hablar de la combinación de todos estos movimientos. Entonces, cuando nosotros nos queremos ver la planta del pie, ¿verdad? Combinamos rotación interna, es decir, alrededor, movemos el pie alrededor del eje de las Y, lo movemos hacia adentro, hacemos flexión plantar como está este pie alrededor, es decir, movemos el tobillo alrededor de este eje y llevamos el pie hacia abajo, y hacemos la supinación, es decir, rotamos el pie alrededor de la Z y entonces podemos ver un poquito la planta del pie. A eso se le llama inversión. Entonces, cuando se te pida definir inversión, es la combinación del movimiento de rotación interna, flexión plantar y supinación. Eversión es lo contrario. Es que tú, por ejemplo, tengas un amiguito al lado y le vas a enseñar la planta del pie a él. Entonces,
vas a combinas rotación externa alrededor de este eje de la Y, combinas rotación externa, llevas el pie hacia afuera, haces dorsiflexión, es decir, alrededor de este eje de las X, llevas el pie hacia arriba y haces pronación, que es el último movimiento, que es alrededor del eje de la Z, llevas el pie hacia afuera. Y de esa manera le enseñas pues la planta de tu pie a un compañero que tengas al lado. Y entonces eso es lo que se llama eversión. Entonces ahora vamos con los músculos de la pierna. Al menos los músculos de la pierna no son tanto como los músculos del antebrazo, pero los músculos del pie sí van a ser bastantes la semana que viene. Tenemos entonces, ¿verdad? Ellos son 4 compartimientos que un residente de trauma no puede salir del primer año sin haberse aprendido todos estos compartimientos, porque uno de los casos frecuentes en traumatología son los síndromes compartimentales, que entonces aumente la presión dentro del compartimiento por algún tipo de fractura, alguna inmovilización mal puesta que comprima, etc. Y al aumentar la presión dentro del compartimiento, colapsa los vasos y entonces produce isquemia en el paciente, en la pierna, pues, en los compartimientos. Entonces, la solución es hacer una fasciotomía, es decir, abrir los 4 compartimientos. Abrir los 4 compartimientos, entonces obviamente debes saber los 4 compartimientos. Entonces tenemos un compartimiento anterior, ¿verdad? Un compartimiento lateral, donde hay solamente 2 músculos, en el anterior hay 3, y el posterior, que se divide en 2, en un profundo y en un superficial. Ustedes van a decir, profesor, pero por ejemplo en el antebrazo hay 3 también, y en el anterior hay 4 planos. Un plano superficial, un plano intermedio, un plano profundo y un plano más profundo todavía, en que hay un solo músculo, que es el pronador cuadrado. ¿Por qué allí no se habla de que hay más compartimientos sino solo 3? Bueno, porque en este caso, que este es en este no se habla de un plano superficial y un plano profundo, porque hay una división de una fascia. Hay una división de una fascia entre esos planos. Y al dividirse ellos por una fascia, quiere decir que el plano que llamamos profundo es un compartimiento aparte del plano superficial. Entonces, por lo tanto, yo también debo buscarlo abrir. Yo abro solamente el compartimiento superficial, queda este profundo, donde fíjense hay vasos que pueden colapsarse y producir isquemia en estos músculos. Entonces, vamos a empezar con el compartimiento anterior. Como ven aquí abajo, coloco siempre la inserción proximal, la inserción distal, la inervación y la acción. La inervación, lo que es la inervación y parte de la irrigación lo vamos a dejar para la clase de pie, porque prácticamente en pie ya di los huesos. Quedaría solamente para la semana que viene dar los músculos y voy a dar la irrigación de la pierna y el pie con la inervación ese día. Entonces fijémonos, ¿verdad? Que tenemos el tibial anterior. Nos vamos a ir dando cuenta que los 3 músculos que vamos a ver en el compartimiento anterior comienzan de medial y terminan en lateral. Comienzan de medial hacia lateral. Fijémonos que el tibial anterior se va a insertar. Fíjense, en vez de insertarse aquí a nivel medial,
él empieza es insertándose en la cara lateral de la tibia, en la cara lateral de la tibia. ¿Por qué? Recordemos que en la cara medial de la tibia no se inserta nadie. Con el borde anterior, o sea, el borde anterior de la tibia y la cara anterior, anteromedial, son subcutáneos, es decir, se pueden palpar fácilmente, lo que la gente llama la espinilla. Entonces, allí no hay inserción músculo. Entonces, como estamos empezando de medial a lateral, ¿qué es lo que viene de medial a lateral después de esta cara anterior donde no hay nadie? Lo que viene es la cara lateral de la tibia. Entonces se inserta en la cara lateral de la tibia, en los 2/3 superiores, ¿verdad? Y se va a terminar de insertar en un hueso en la base del primer metatarsiano y el hueso que está detrás de él, que es la primera cuña. Entonces, el tibial anterior distalmente se va a insertar en la primera cuña y en la base del primer metatarsiano. Ajá. Si se acuerdan del hueso, del pie, ¿verdad? Que teníamos la base del primer metatarsiano, detrás de quién, detrás de él, del primer metatarsiano, ¿quién está? La primera cuña. Y detrás de él, ¿quién está? El astrágalo. Perdón, el escafoides. Entonces, se van a acordar que tibial anterior se inserta en primera cuña. Tibial anterior se inserta en primera cuña. Y tibial posterior, que es de los últimos que vamos a ver hoy, se va a insertar en el hueso detrás de él, en el escafoides. Entonces, tibial anterior por arriba se inserta en la primera cuña, el tibial posterior se va a insertar detrás del tibial anterior en el escafoides. Lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos un videito para cada músculo, bueno, para la mayoría de los músculos. Va a pasar por el retináculo extensor y se inserta en, fíjense, la primera cuña y el primer metatarsiano. Fíjense cómo normalmente se combinan las funciones de los músculos por todo lo que ya les expliqué con la biomecánica del pie. Ayuda al freno cuando yo estoy apoyando el talón en la marcha. Ayuda a frenar. Entonces, por eso, cuando una persona tiene una lesión del peroneo, del nervio ciático-popliteo externo, que se va a encargar de la inervación de los músculos anteriores del compartimiento anterior, entonces el paciente cuando camina se escucha como de manera fuerte cae el pie, porque no va frenado por este músculo. O sea, estos músculos están lesionados, que son los que ayudan a frenar el pie cuando tú vas caminando. Y entonces se siente cuando el pie cae completamente, sin freno. Entonces luego, siguiendo hacia lateral, tenemos el músculo extensor largo del hallux. El extensor largo del hallux, que entonces vamos a ver que se va a insertar en la cara anterior del peroné, sobre todo a nivel distal, y a nivel distal del peroné, pues, y el músculo se va a dirigir y se va a insertar en la F2 del hallux, en la parte más distal del hallux. Estos son músculos que ustedes se pueden ver y palpar en el pie. En el tibial anterior van a buscar el primer metatarsiano,
¿verdad? Y se dirigen hacia posterior buscando la base, buscando la primera cuña, y ahí van a sentir el tendón que va a llegar allí. Luego, más lateral, van a ver al al extensor del hallux, que es fácil de ver sin ni siquiera palparlo. Y después, por último, el que vamos a ver ahorita, que es el extensor común de los dedos. Entonces quitamos el videito. Entonces ahí se está insertando en la parte anterior del peroné. Y entonces termina en la F2 del hallux. Ahí está el movimiento de los tres ejes que siempre les había dicho. Que prácticamente este músculo hace que se muevan todos. No es como en la mano, que un músculo hace un solo movimiento. Y por eso es la perfección de la mano. Aquí tenemos entonces el extensor común de los dedos. Que como les decía, si ustedes hacen extensión del pie, se van a dar cuenta que se notan facilito los tendones. Se nota como hay un tendón solo para el hallux, pero para los otros dedos son unidos, parten de un mismo tendón. Entonces el extensor común de los dedos es más lateral todavía, más lateral, se inserta en los 3/4 superiores de la cara medial del peroné, ¿verdad? Como les iba diciendo. Fíjense que tibial anterior en la cara lateral de la tibia. Extensor del hallux en la membrana interósea y cara anterior del peroné. Ahora, extensor común de los dedos en la cara lateral del peroné. Y entonces se va a dirigir hacia los 4 últimos dedos. Entonces fíjense cómo este músculo ayuda también con lo que es la fascia plantar, que la vamos a ver la semana que viene en la clase de pie. Que la fascia plantar es la que finalmente se va a contraer y va a formar los arcos del pie. Va a ayudar a formar los arcos del pie. Este es otro músculo, un cuarto músculo que es inconstante. Normalmente es inconstante y por eso hay veces que no se nombra. Pero bueno, es el peroneo anterior o tercer peroneo. Él se inserta en la parte distal del peroné y proximalmente y distalmente en la base del quinto. Tercer peroneo o peroneo anterior. Hay veces que si ustedes hacen contrarresistencia de extensión, mandan a extender el pie, bueno, hacer extensión no, lo que llamamos flexión dorsal al paciente, y hacemos contrarresistencia, se puede notar allí, a este nivel, por delante de lo que es el peroné. Entonces, en resumen, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es el compartimiento anterior. Fíjense aquí, como les había dicho, así fue que yo me lo grabé, así como distalmente ellos van de medial a lateral, que son más fácil de ver, tibial anterior, el extensor del hallux y extensor común de los dedos. Son facilitos de grabarse aquí
Entonces aquí arriba ellos hacen lo mismo. Cara medial de la tibia no hay nadie porque es subcutánea. En la cara lateral se inserta el primero, que es el tibial anterior. Después en la cara anterior del peroné, abarcando también la membrana interósea, se inserta el extensor del hallux. Y en la cara lateral del peroné, el extensor de los dedos. Extensor común de los dedos. Aquí abajito está la inserción del peroneo anterior. Igual aquí vemos los músculos un poquito más clarito. Tibial anterior, extensor del hallux, extensor común de los dedos. Este chiquitico aquí, tercer peroneo. Aquí tenemos dos videitos donde podemos terminar de reforzar estos músculos. Está al revés, extensor de los dedos, el tibial anterior y el del hallux. El retináculo extensor que ayuda a sostener los músculos extensores. El de los dedos, el del hallux y tibial anterior. Entonces, creo que no hay dudas. Entonces vamos al compartimiento lateral. Compartimiento lateral, tenemos dos músculos que se llaman casi igual, son hermanitos, que es el peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Entonces, la manera en que yo me los aprendí, ¿verdad?, es que ellos dos, el largo va a ir desde más lejos hasta más lejos. Creo que esa mnemotecnia también la usé con los extensores del pulgar, que son dos extensores del pulgar y el abductor largo del pulgar. Entonces, el peroneo lateral largo va desde más lejos hasta más lejos. El peroneo lateral corto desde más cerca hasta más cerca. Entonces, fíjense. El peroneo lateral largo, o sea, los dos se van a insertar en el peroné. Y los dos, uno se va a insertar en la base del quinto y otro en la base del primero. Uno en la base del quinto y otro en la base del primero, y los dos se van a insertar en el peroné. Entonces, el peroneo lateral largo, que por lo tanto es más grande, abarca los 2 tercios proximales. Los 2 tercios proximales del peroné. Es decir, desde más arriba en el peroné. Los 2 tercios proximales va a bajar, pasa por detrás del maléolo peroneal y se va a echar el polo ¿para dónde? No se va a insertar en el quinto porque él es el largo. El quinto metatarsiano queda cerca del peroné porque los dos son laterales. Entonces, como él es el largo, se tiene que echar el polo, pasa por debajo y llega hasta el primer metatarsiano. Entonces viene desde más lejos, los 2 tercios superiores del peroné, hasta más lejos, que es el primer metatarsiano. En cambio, ¿verdad?, el peroneo lateral corto, ya vamos a ver esa lámina ahorita. En cambio, el peroneo lateral corto va desde el tercio distal del peroné, que es lo más cerca, hasta el quinto metatarsiano, que es lo que tiene más cerca. Entonces, fíjense, peroneo lateral largo, lo repito, los 2 tercios superiores del peroné pasando por debajo hasta el primer metatarsiano. En cambio, el quinto, desde la parte distal del peroné hasta el quinto metatarsiano. Aquí hablaba de lo que es la combinación del músculo tibial anterior con el peroneo lateral largo. Si se fijan,
¿Se acuerdan que el tibial anterior se inserta en la base del primer metatarsiano y en la primera cuña? Y el peroneo lateral largo, fíjense, que viene de la parte lateral, pasa por debajo y se inserta también en el primer metatarsiano. Entonces ellos hacen, como decir, como un estribo y ayuda, es parte de los músculos que ayudan a la formación del arco plantar. Igual podemos ver aquí, podemos ver cómo se marca el peroneo lateral largo cuando hacemos eversión del pie, ¿verdad? Y entonces se tiende a marcar aquí. Lo que se marca aquí es el peroneo lateral largo. Entonces aquí tenemos los músculos del compartimiento lateral, peroneo lateral largo y corto. El corto se inserta en el quinto, el largo pasa por debajo y se inserta en el primero. Aquí están los dos también, en la cara más lateral del peroné, el largo y el corto. Aquí están los dos otra vez. Estos dibujos son del Anatomía de Grey y estos son de el Netter. Entonces vamos al compartimiento posterior. Cuando terminemos los músculos, entonces tenemos los gemelos, ¿verdad? Los gemelos son músculos que en la parte posterior de la pierna, de los primeros músculos que nos aprendemos. Y bueno, ellos tienen el nombre también de gastronemios porque son dos vientres musculares bastante prominentes. Entonces por eso se le dice gastronemios. Entonces ellos dos, ¿verdad? Ellos dos, lo que es el gemelo medial y el gemelo lateral, se van a insertar en los cóndilos del fémur. Sin embargo, tenemos una diferencia entre el cóndilo medial y el cóndilo lateral. El medial, ¿verdad? El medial se va a insertar encima del cóndilo medial. En cambio, el lateral se va a insertar como tal en el cóndilo lateral. Porque el plantar delgado, que es otro músculo que vamos a ver, se inserta encima del cóndilo lateral. Es decir, que el plantar delgado le quitó el puesto al gastronemio lateral. Entonces, gastronemio medial se inserta encima del cóndilo medial. El gastronemio lateral, como el plantar delgado se atravesó, se tuvo que insertar en el cóndilo como tal. Todas estas fibras, entonces como saben, todas estas fibras descienden y se dirigen hacia abajo y se insertan pues en el calcáneo a través de un tendón fuerte, que es el más fuerte, el tendón más fuerte del cuerpo humano, que es el tendón de Aquiles. Estos dos músculos, ¿verdad? Estos dos músculos son parte de son porciones de un músculo que se llama tríceps sural. El tríceps sural, que está conformado por los dos gemelos más el sóleo. Tenemos el músculo plantar delgado, que es el que les mencioné ahorita, que es este que está aquí. El músculo plantar delgado, y que él es inconstante. Él es inconstante y él a veces, y también es inconstante, que él a veces se inserta solo en el calcáneo o a veces también se une al tendón de Aquiles. Y cuando se une al tendón de Aquiles, entonces a este músculo completo con los dos gemelos, con el sural y con el plantar delgado, entonces se le llama cuádriceps sural. Cuádriceps sural. El sóleo, ¿verdad? Entonces es un músculo que se inserta en la cara posterior del peroné y en la cara posterior de la tibia. Y entre ellos, entre esas dos porciones,
deja un arco llamado el arco del sóleo, ¿verdad? Por donde van a pasar estructuras importantes hacia el compartimiento profundo de la pierna, o el compartimiento posterior pues de la pierna. Y allá vamos a ver sobre todo la arteria poplitea. En este punto del arco del sóleo va a cambiar de nombre para llamarse tibial. Entonces, el tríceps sural está conformado por los dos gemelos más el sóleo, que se va a insertar en la cara posterior del peroné y de la tibia, y va a descender y se va a unir a el tendón de Aquiles. Vamos a ver aquí todos los músculos, estos tres músculos. Tenemos el sóleo con su arco. Y aquí están los gemelos. Entonces todos se unen en el tendón de Aquiles. Ayuda, por supuesto, a lo que es la fascia plantar y en la formación de los arcos de la bóveda plantar. Ahí está el peroneo lateral largo que se inserta en el quinto. Lo veo un poquito mejor ahí. Perdón, se inserta en el primer metatarsiano, en la base del primer metatarsiano. Y entonces tenemos aquí lo que es el plantar delgado, que como el tercer peroneo es un músculo inconstante y como también les dije, es un músculo que puede insertarse solo en el calcáneo o puede insertarse, unirse al tendón de Aquiles y conformar lo que también se llama cuádriceps sural. Entonces, él se va a insertar en el cóndilo del fémur, encima del cóndilo medial, perdón, encima del cóndilo lateral, y se va a dirigir, como ya les dije, al calcáneo. Entonces aquí tenemos los músculos del compartimiento posterior y superficial. Ya tenemos dos posteriores, uno superficial y uno profundo. Ahora, entonces caemos en el compartimiento profundo.
compartimiento profundo, tenemos cuatro músculos. Un músculo, ¿verdad?, que se llama popliteo y que va a estar en la región poplitea, va a estar solito allá arriba, ¿verdad? Y tres músculos más que se llaman igualito que los que están adelante. Es decir, adelante teníamos un tibial anterior, extensor del hallux y extensor de los dedos. Y entonces aquí vamos a tener un tibial posterior, flexor del hallux y flexor de los dedos. Entonces el popliteo, fíjense que se va a insertar desde la cara lateral, no aquí por detrás en la parte posterior, sino en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur hasta la cara posterior de la tibia. Él va a ayudar un poquitico a los isquiotibiales, a la flexión de la rodilla, y es también uno de los medios de fijación, o sea, de los estabilizadores dinámicos de la rodilla, el tibial posterior, el popliteo. Fíjense cómo hace función simultánea con lo que es el cruzado posterior. Tenemos también entonces ahora los tres músculos que vienen, que son homólogos a los anteriores. Lástima que estos sí no están ordenados. Como los de adelante. Que tanto la parte proximal como la parte distal los vemos que están ordenaditos. Estos son rebeldes y ellos dijeron no. Vamos a hacer que los estudiantes de medicina no nos aprendan tan fácil. Y entonces vamos a revolvernos. Entonces ellos cuando van pasando por aquí por el maléolo medial, ellos se entrecruzan. Y hace que caigan en diferentes sitios. Fíjense que el primero que vamos a ver hoy, que es el flexor largo de los dedos, se va a insertar en la cara posterior de la tibia. En la cara posterior de la tibia. ¿Se acuerdan que el extensor se insertaba en el peroné porque es el más lateral? Y este va a llegar a más lateral. Fíjense, pero no. Él vino y dijo no, voy para la tibia. Entonces se inserta en la cara posterior de la tibia y se inserta distalmente en los cuatro últimos dedos. Todos van a pasar por lo que es el maléolo tibial. Y está una ayuda de uno de los músculos que vamos a ver la semana que viene, el cuadrado plantar. El otro, que yo les había comentado, el tibial posterior. Fíjense que el tibial posterior, que entonces, ¿se acuerdan que lo habíamos visto que era el más medial? Cuando estábamos por delante, era el más medial. Bueno, él se quedó en el medio. Se colocó abarcando tanto la cara posterior de la tibia y del peroné. Y se va a pasar por el maléolo tibial y donde les dije que se le iba a insertar en el escafoides.
Ahí está, insertándose en el escafoide. Perdón, le clic ahí. Este no es. Entonces tenemos el flexor del hallux, que fíjense que él se inserta más medial, ¿verdad? Él se inserta aquí más medial y viene desde más lateral, que es el peroné. Viene desde el peroné, se entrecruza aquí y se inserta a nivel medial en el hallux. La parte distal del peroné hasta el hallux. Hasta ahora yo he buscado mnemotecnia, trato de imaginarme algo y no hallo cómo hacer para que no sea el caletre como tal, que nos grabemos cómo ellos están dispuestos aquí a nivel proximal. Pero fíjense que el tibial, entonces el tibial posterior está en el medio, el del hallux está de este lado y el del y el de los dedos está hacia la tibia. Entonces aquí tenemos todas las inserciones musculares, ¿verdad? Y los músculos como tal, los profundos. Este es el arco del sóleo, este es el popliteo y este es las inserciones de el plantar delgado con los gastronemios. Aquí tenemos entonces ahora todos los de la pierna. Los anteriores, ¿verdad? Los laterales, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto.
Entonces los posteriores, ¿verdad? Que tenemos el tibial anterior, el del hallux y el flexor de los dedos, el popliteo. Se cierra ahí el compartimiento y en el compartimiento superficial el sóleo, los gemelos y el plantar delgado que no lo tienen aquí. Y bueno, aquí tenemos, como les había dicho, más o menos aquí en el cadáver, tibial anterior, ya. Tibial anterior, lo que se puede ver, tibial anterior, el del hallux, el extensor del hallux y el extensor de los dedos. Entonces aquí tenemos un repaso, ¿verdad? Lo que son anteriores, que son normalmente los tres principales, más el peroneo anterior, tibial anterior, extensor del hallux y extensor de los dedos. En el compartimiento lateral, el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, y en el posterior ya sabemos que a nivel son dos compartimientos diferentes, uno superficial donde están los gemelos, el sóleo y el plantar delgado, y a nivel profundo que está el popliteo, el flexor común de los dedos, el tibial posterior y el flexor del hallux. Aquí me comience. Entonces, una de las cosas que tienen que saber, en traumatología también, es lo que es el túnel del tarso. Es importante, por lo menos cuando yo pasé por el ortopédico infantil de pasantías, entonces ahí habían tendones que por un paciente con parálisis cerebral infantil, habían tendones que se acortaban, o se alargaban, entonces había que hacerles procedimientos quirúrgicos a esos tendones, que eran los posteriores que pasan por aquí, por el seno del tarso. De hecho, fíjense que este es un pie izquierdo, es un poquito diferente a lo que normalmente siempre vemos todo del lado derecho. Entonces, los profesores allí nos mandaban a aprendernos el orden, que es constante, el orden en que pasan los tendones desde la parte posterior del compartimiento posterior de la pierna hasta la planta del pie. Porque si ibas a alargar algún tendón, hacer un procedimiento en un tendón, tú solamente tenías que abrir aquí y viendo el orden sabías cuál es cuál y lo que ibas a hacer. Y no tenías que abrir toda la pierna. Entonces, esto es como lo del túnel carpiano. Este es túnel tarsiano. ¿Se acuerdan que en el túnel carpiano pasan los flexores de los dedos? Bueno, entonces tenemos también sus límites. Entonces tenemos, ¿verdad? Que hacia lateral, imaginemos que nosotros somos los tendones, hacia lateral, ¿quién está? Este hueso que está aquí, que es el calcáneo y el astrágalo que está encima de él. El astrágalo y el calcáneo. Fíjense aquí, nosotros somos esta flecha, astrágalo y calcáneo están allí. Hacia lateral. Hacia superior, fíjense que está el maléolo
tibial, hacia el superior del maléolo tibial, y hacia abajo y medial, inferomedial, está el retináculo flexor. El retináculo flexor, que entonces obviamente sostiene a estos músculos. Por allí van a ir pasando los tres músculos del compartimiento profundo, o sea, sin el popliteo, que ese se quedó arriba, y arteria y vena, arteria, vena y nervio tibial posterior. Entonces, si vamos de medial a lateral, entonces va a pasar el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux. Entonces, flexor largo, tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del hallux. Si se fijan, ellos se van cruzando. Fíjense que por aquí van pasando ni como están arriba ni como llegan abajo, porque abajo debe llegar más medial el hallux, pero fíjense que está pasando el tibial posterior. Y fíjense que el tibial posterior a nivel profundo se inserta entre los dos, está entre los dos flexores. Entonces, no sé, voy a de alguna manera un día idear una mnemotecnia que nos aprendamos cómo se posicionan aquí profundo y aquí, porque aquí abajo es facilito por sus inserciones, por sus nombres, pero aquí y arriba de alguna manera se me ocurre en algún momento. Entonces aquí tienen para que se acuerden de ese orden. Una de las cosas, ¿verdad?, es el rombo popliteo, recordarlo de la semana pasada, que veíamos el rombo popliteo y que él se divide en un triángulo superior y en un triángulo inferior. La semana pasada vimos el triángulo superior, que estaba conformado, ¿verdad?, por el semimembranoso a nivel medial, porque el bíceps crural está a nivel lateral. Y a nivel medial también tengo el semitendinoso, pero él no forma parte del rombo popliteo porque él se encarga de formar parte de la pata de ganso. Era lo que nos ayudaba a como tipo mnemotecnia. Y en el triángulo inferior es facilito porque lo forman los dos gemelos. Entonces en el rombo popliteo pasa el ciático popliteo interno, la vena poplitea y la arteria poplitea. Antes de pasar por el rombo popliteo, ya el nervio ciático se ha dividido, ¿verdad?, en ciático popliteo interno y externo. Por eso solamente por la fosa poplitea pasa el interno. Como les dije, la semana que viene vamos a hablar de toda la inervación del miembro inferior y de toda la irrigación, o sea, de la pierna hacia abajo, porque bastante la semana pasada hablamos a nivel del muslo. Entonces, lo otro que me gusta recordar aquí, y creo que lo dije la semana pasada, pero podemos recordarlo, la diferencia entre la safena interna y la externa, que siempre cuando estamos en el tobillo, cuando vamos a abordar el tobillo, por lo menos a mí me llegaban a preguntar, ¿quién es esta safena? Si depende del maléolo que estaban, porque cuando estamos abajo en el maléolo, que no tengo, bueno, vamos a suponer que estamos aquí en el maléolo, vamos a hacer un abordaje al tobillo. Entonces, ¿quién es? Si estaba haciendo un abordaje medial, ¿qué safena es que está ahí? ¿Safena interna o externa? Entonces, lo que yo hice para grabármelo era que a nivel medial está la safena mayor, porque ella llega al muslo arriba para hacer el callado de la safena y drenar en la vena femoral. Es decir, que como la vena femoral, o sea, yo parto de que yo me sé que, o todos sabemos, que la vena femoral va medial, porque va con la arteria femoral. Ella va medial. Entonces ahí drena una vena, que es una vena que viene medial. Entonces, por lo tanto, la que viene medial es la safena mayor, porque la mayor llega hasta el muslo. En cambio, la menor llega hasta el rombo popliteo. Por eso es que les dan ese nombre. La mayor
se llama mayor porque llega al muslo. La menor llega hasta el rombo popliteo. Entonces, ¿cómo me grabo para saber cuál es la que es mayor? ¿Cuál es, o sea, si la mayor es medial o lateral? Entonces, relaciono que la mayor llega al muslo y por lo tanto la mayor es medial. La lateral llega al rombo popliteo, como estamos viendo aquí. Superficialmente llega al rombo popliteo y llega aquí y drena en la vena poplitea. En cambio, la safena mayor va medial y drena en la vena femoral. Entonces aquí vemos, ¿verdad? La arteria femoral que al pasar por el agujero del tercer aductor o el aductor mayor se convierte en arteria poplitea. Y entonces pasa por toda la parte posterior de la rodilla, ¿verdad? E irriga a la rodilla. Esto es también pregunta sobre todo en traumatología. ¿Cómo se irriga la rodilla? Entonces la rodilla se va a irrigar prácticamente por unas 5 arterias, 5 o 6 arterias que forman unos arcos, ¿verdad? Que la van a rodear. Fíjense que prácticamente son, tienen que grabarse primero los puntos, o sea, los 4 puntos de la rodilla. Y que de ahí van a salir las arterias. Es decir, fíjense que hay una arteria superior medial, una arteria inferior medial, una arteria inferior lateral y una arteria superior lateral. Todas estas van a salir, todas estas principales van a salir de la arteria poplitea. Fíjense cómo salen de aquí por detrás de la arteria poplitea, ¿verdad? Estas 4. Estas 4. Una proximalmente, que es arteria descendente de la rodilla, que sale antes que que la femoral se meta en el agujero del tercer aductor. Entonces tenemos una arteria más, que es la descendente de la rodilla, rama de la femoral. Más abajo tenemos lo que es esta, que es circunfleja, circunfleja peroneal, circunfleja porque le da la vuelta al peroné y ayuda a irrigar a la rodilla. Y esta otra arteria que es recurrente de la tibial anterior. Recurrente, cuando decimos recurrente es porque se devuelve. Recurrente de la tibial anterior. Entonces, ella se devuelve hacia arriba y es rama de la tibial anterior y ayuda a la irrigación de la rodilla. Entonces, prácticamente tenemos 7 arterias. Las 4, como decir los 4 puntos cardinales que vienen de la poplitea, la descendente de la poplitea que viene de la femoral, la circunfleja de la rodilla y la circunfleja peronea que viene del tronco común de las peroneas y la recurrente de la rodilla que viene de aquí la tibial anterior. Un momentico, ya va. Ahora sí, viendo un mensaje que alguien me escribió. Entonces, ahora vamos con la irrigación, sobre todo cómo se van formando las popliteas y cómo se termina de formar las tibiales, la arteria tibial y la peronea. Entonces habíamos dicho, ¿verdad?, que tenemos la arteria femoral, que viene aquí del muslo, arteria femoral, y que a lo que pasa por el anillo del tercer aductor se va a llamar poplitea, que es toda esta que estoy dibujando aquí. ¿Ven ahí? Pasa por el anillo del tercer aductor, la femoral, y se llama poplitea. La poplitea, entonces, como vimos, ella va dando irrigación, arterias a la rodilla, ¿verdad? Sigue bajando y entonces nos va a dar
la arteria tibial anterior. O sea, en el momento, fíjense aquí, ella va a pasar por el arco del sóleo, que se acuerdan que yo les dije, voy a quitar esto aquí. Ella va a pasar por la poplitea, va a pasar por el arco del sóleo y en ese momento ella va a dar la tibial anterior. Y a la vez en ese momento ella va a cambiar de nombre y se va a llamar tronco tibio peroneo. Otra vez, viene la poplitea, pasa por el arco del sóleo y en ese momento da la tibial anterior que se va a dirigir hacia adelante, hacia el compartimiento anterior, va a pasar por el huequito que deja la membrana interósea y se va a hacer anterior para irrigar los músculos del compartimiento anterior. En este punto que está pasando por el arco del sóleo y a la vez está dando a la tibial anterior, ahora se va a llamar tronco tibio peroneo. Y después de llamarse tronco tibio peroneo, o sea, por un ratico, se va a dividir en tibial posterior, en arteria tibial posterior, que es la que tenemos en el seno del tarso y es la que le tomamos pulso, y se va a dividir en la otra que es la peronea, la arteria peronea. Entonces fijémonos aquí, poplitea, ¿verdad? Me da la tibial anterior a nivel del arco tendinoso del sóleo. Ahora se va a seguir llamando tronco tibio peroneo, que es esta que está aquí, ¿vean? Tronco tibio peroneo. Y de allí entonces se va a dividir en tibial posterior y en peronea. Aquí vemos, viene la poplitea, da más que todo ramas articulares para la rodilla y sigue bajando y pasa por el arco del sóleo, que en este punto da la tibial anterior. Bueno, aquí la vemos la tibial anterior, en esta me acordé. Fíjense cómo ella viene aquí, la tibial anterior, y entonces esto se va a llamar tronco tibio peroneo. Aquí lo tiene como tibial posterior, pero la mayoría de los libros lo tiene como tronco tibio peroneo hasta que dé a la peronea y entonces tibial posterior. Fíjense, aquí tibial anterior viene y se viene hacia adelante pasando y entonces se acuesta en la membrana interósea. Aquí tenemos un video una foto del Rubiero, el libro por donde yo estudié cuando estudiaba medicina. Fíjense, el cuento que les eché bastante la semana pasada. La superficial, viene la femoral común, se divide en superficial, que va a correr hasta el anillo del tercer aductor, y la profunda, que se va dando las perforantes, va acostada encima del aductor mayor. Después sigue aquí la poplitea, da tibial anterior, tronco tibio peroneo, y después me da la peronea y tibial posterior. Aquí, bueno, igual aquí lo vemos, poplitea, tibial anterior, tronco tibio peroneo, peronea, tibial posterior. Aquí lo vemos más o menos, un cadáver a nivel de la región poplitea, igual otra vez aquí, tibial anterior, tronco tibio peroneo, peronea, tibial posterior. Entonces llegando al tobillo, ¿verdad? Ya finalizando, porque hemos hablado bastante más o menos de él. El tobillo está conformado por las articulaciones que les comenté, la tibioperonea distal, la tibioastragalina y la peroneo-astragalina. Pero como dije al principio, tenemos estabilizadores estáticos. Uno es la congruencia articular, no tiene mucho la congruencia articular, pero sí encajan bastante estos huesos. Su cápsula y los ligamentos tanto mediales como los laterales. Pregunta fija, recordemos que hay muchas lesiones a nivel del tercio distal del radio y también del tercio distal de la tibia a nivel del tobillo. Entonces eso es pregunta de examen, pregunta en los cuatrimestrales, pregunta en las revistas médicas, y entonces
aprendernos todos los ligamentos que son laterales y que son con el peroneo, pues, y los ligamentos que son mediales, que los ligamentos mediales forman un triángulo y por eso se le llama en conjunto ligamento deltoideo. Entonces todos los músculos de la pierna que van a ir bajando, ¿verdad?, van a formar parte de lo que son los estabilizadores dinámicos. Entonces en una rayos X que vamos a ver, fíjense, aquí como está la tibia, el maléolo medial, el peroneo pues, el peroné con el maléolo lateral o peroneal y el astrágalo. Entonces fíjense cómo hay congruencia articular entre ellos, ¿verdad? Entonces diríamos que esta es la articulación tibio-astragalina, esta peroneo-astragalina y esta tibio-peronea distal. En la lateral, astrágalo, calcáneo, aprendimos hoy, articulación subastragalina con el seno del tarso, articulación de Chopard, porque esta es la primera fila, articulación de Chopard, fíjense cómo es curva, y entonces después viene, ¿qué hueso será este? Bueno, lo que les dije, arco medial, empieza con astrágalo y caigo en el escafoides o navicular, y después viene primera cuña, primer metatarsiano. En cambio el calcáneo, C con C se articula calcáneo con cuboides, articulación de Chopard, y el cuboides de una vez sostiene a cuarto y quinto metatarsiano en la articulación de Lisfranc. Entonces aquí tienen más o menos para festejar, para hacer una fiesta con todo este poco ligamento, ¿verdad? Los ligamentos que se articulan, que sostienen el peroné con las diferentes estructuras del pie. Tenemos este ligamento tibio-peroneo, peroneo astragalino anterior. Es uno de los ligamentos que se lesionan los esguinces. Hay veces que uno va a palpar cuando el paciente tiene un esguince, no viene por un esguince y palpamos aquí, buscamos palpar estos que son los más frecuentes que se lesionan, el peroneo calcáneo, ¿verdad? Pero no, el paciente no le duele, pero cuando nos vamos hacia anterior, ahí le duele. Entonces se lesionó entonces el peroneo astragalino. Igual, a nivel medial, como les había dicho, estos ligamentos forman prácticamente como un triángulo y por eso, un triángulo aquí, más o menos dibujándolo, un triángulo que entonces por eso se le llama el ligamento deltoideo del tobillo. Aquí está, bueno, fíjense que habíamos dicho los peroneos, el peroneo, los tendones, el peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Fíjense, este es el corto porque llega al quinto. Este es el largo porque pasa por debajo para llegar al primero. Fíjense aquí a nivel medial cómo está llegando el tendón del tibial anterior que se está insertando en la primera cuña y en la base del primer metatarsiano y el tibial posterior que se va a insertar en el escafoides o navicular. Aquí están todos otra vez. Los peroneos en sus vainas tendinosas, los anteriores y los posteriores. Estos son buenos ejemplos de fracturas, una fractura intraarticular de la tibia. Fíjense cómo este es un paciente lo que se llama una fractura perimplante, porque en el mismo hueso ya había estaba colocada una placa con tornillos. Fotos de mi primer año. También fíjense como una lujación tibio-astragalina. El paciente llegó así,
Fíjense cómo no hay congruencia articular entre el astrágalo y la tibia. Fíjense el maléolo peroneal, si hay congruencia con el astrágalo, fíjense aquí, pero obviamente el estabilizador mayor en la tibia con el astrágalo y por lo tanto el pie se veía así. Se hace la reducción y bueno, ya por lo menos no hay lujación, pero por supuesto va a persistir la fractura de bimaleolar, pues, tanto del maléolo medial como el maléolo tibial. Maléolo medial como el maléolo peroneal. Este es un caso que no se me olvida porque yo era residente asistencial cuando eso en mi servicio no había posgrado. Y me llegó a las 4 de la mañana. Un paciente que venía en una moto, estaba con intoxicación etílica y pasó por lo que llamamos una batea, por donde pasa una quebrada, pues. Iba en una moto y pasó a 100-500, pues no bajó la velocidad. Y entonces con el brinco de la moto, esa es la batea que está llegando a Moruy, con el brinco de la moto, el pie se le fue hacia atrás y se metió en el rin de la moto. Obviamente la moto, o sea, el pie se enganchó del rin y le arrancó el pie. Arrancó el pie que quedó desarticulado completamente. Esto que ustedes ven aquí es la carilla articular de la tibia. Todo esto del astrágalo para abajo quedó allá en Moruy. Me lo trajeron después, pero ajá, no se podía hacer mucho. Así quedó. Y bueno, se le terminó sencillamente de hacer su amputación. Y bueno, este es el que estaba al principio que les había dicho. Un clavo de Kuncher en una tibia. Es la primera operación que hice sin que el adjunto se vistiera. Esto bueno fue con mi hermano practicando los abordajes para aprendérmelo. Son técnicas que se pueden usar tanto para los abordajes como para la misma anatomía. Aquí todos los abordajes que se pueden hacer al tobillo. Y bueno, este es un caso cuando yo estaba en el cuarto año. A veces cuando decimos, no, eso es rapidito, eso es un tornillo, eso es rapidito. De un paciente que lo fuimos a colocar tenía una fractura de meseta tibial y lo fuimos a operar, pusimos su tornillito, fractura, Luis Pereira, pusimos su tornillito y listo. Bueno, resulta que el paciente aquí están las tomografías, los cortes axiales, cortes coronales, cortes sagitales. Y bueno, el paciente tuvo una infección, tuvo una infección de partes blandas, una fascitis necrotizante. Fíjense cómo se fue colocando la pierna. Eso fue prácticamente 2 días después de la operación. Fíjense, esta tomografía fue hecha el 8 de marzo. No recuerdo el día de la operación, pero fíjense, el 17 de marzo. Yo creo que fue como 2 días antes de esta fecha, prácticamente. Eso la fascitis necrotizante y bueno, fíjense cómo se fue necrosando aquí la piel del muslo. Todo eso agarró todo eso. Y bueno, lo llevábamos a limpieza quirúrgica. Y bueno, prácticamente llegó el momento en que se necrosó la piel. Este era fíjense, al principio, el cultivo era bastante sensible, pero con estos mostricos, la doctora Plata, que es la infectólogo, en paz descanse ahorita,
Me indicó Linezolid para él, pero fíjense cómo se fue necrosando todo. La fascia lata. Ya va, que se trancó la computadora aquí. Llegó un momento en que le colocamos el sistema back. Eso, bueno, eso fue casi un paciente que me duró como 2 o 3 meses. Tenía que estarlo metiendo por lo menos cada 3, 4 días, cambiarle el bag, hacer las curas. Y bueno, fíjense cómo ya aquí, como ya había perdido toda la piel posterior del muslo y toda la piel anterolateral de la pierna. Y prácticamente aquí está el pie, también llegó un momento que se fue. Todo eso se necrosó. La piel posterior del muslo, cómo se ve todos los músculos, bíceps, semimembranoso, todo lo delantero lateral de la pierna. Y bueno, llegó un momento en que obviamente agarró una bacteria, la Acinetobacter, solamente sensible a la colistina. Ahí están las fotos. Llegué un momento dado a plantearle al paciente, porque obviamente en el hospital no había y no hay aún cirujano plástico, todas esas cosas. Llegué a plantearle aún hasta la amputación, pero el paciente pues se negó, después seguía con los apósitos, pero bueno, llegó un momento que sí, lo di de alta y seguía por curas por consulta externa, apósitos y eso. Y bueno, un día le dio una neumonía, ingresó al hospital de nuevo por la neumonía, tuvo como 5 días y se murió. Eso fue yo me gradué en el cuarto año, esto fue como en el 2017, como el año siguiente, al finales del 2018 más o menos. Y bueno, también quería traerles un poquito de imagenología del tobillo para recordarles a los residentes cómo se hacen las proyecciones, no olvidar todas las proyecciones, proyección AP del tobillo, cómo lo vamos a mirar. Pero fíjense entonces que no podemos ver bien como debería ser la articulación tibio-astragalina, tibio-peronea distal. Entonces por eso es que usamos la de mortaja, por eso siempre pedimos en el tobillo la AP, ¿verdad? La lateral, la mortaja y la lateral. Aquí está la lateral, pero aquí está la de mortaja, que entonces con la rotación, ¿dónde es que está? Una rotación de 15 grados, con una rotación de 15 grados, entonces yo puedo ver bien la congruencia articular, la articulación, la separación que puede haber entre el peroné y la tibia, cosa que no puedo ver aquí. Fíjense en una P, cómo ellos dos se interponen. Pero cuando le doy rotación interna al tobillo de unos 15 grados, entonces puedo visualizar entre ellos. Y se ve así. A lateral, vamos a evaluar lo que es el maléolo anterior, maléolo posterior, que se evalúan en lo que son las fracturas, ¿verdad? Y si hay algún componente en el astrágalo y el calcáneo. Son otras que son menos usadas, también las que son en estrés, cuando estamos pensando que hay lesión ligamentaria, a ver si hay una pérdida de la congruencia articular en el momento que hagamos este estrés. Hacemos los rayos X y vemos esto. Fíjense cómo se pierde la congruencia entre el astrágalo y la tibia. Y eso quiere decir que obviamente los ligamentos laterales están lesionados. Igual cajón anterior, cajón posterior, obviamente para ver los ligamentos posteriores, evaluar ligamentos anteriores y posteriores. Obviamente en Venezuela nos va a salir más barato
que hacer una resonancia. Pero igual, si vamos a operar al paciente, obviamente debemos hacer la resonancia porque no nos vamos a meter sin haber visto lo que vamos a operar. Estos ángulos sí los voy a pasar. Son ángulos que no son tan complicados. Siempre, esto sí, una de las cosas, evaluar lo que es la diástasis tibio-peronea. Entonces, siempre por lo menos que no pase esta de unos 5 milímetros. Claro, por lo menos, que ya casi no se usan las láminas en acetato, pero las rayos X que vienen en CD, que traen su programa, y uno puede medir fácilmente cuánto de distancia hay en la diástasis tibio-peronea, si hay una diástasis, pues. Y ahí lo medimos. Por lo menos cuando lo comparamos así con esta línea que se interpone con el peroné, no debe pasar el doble. No debe pasar el doble. Es decir, que si mide aquí 5 milímetros, esto debe medir 10. Si esto mide más de lo que es o sea, si esto multiplicado por 2 mide más que esto, entonces estamos hablando de una diástasis. A las tomografías, que las vamos a pedir más que todo cuando hay fracturas, ¿verdad? Dolores articulares que no tenemos ninguna causa. En las infecciones, obviamente, pensando en osteomielitis, tumoraciones, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí tenemos los diferentes cortes. El corte coronal, en que vamos a ver tibia, peroné, como decir la P, ¿no? Tibia, peroné y el astrágalo, ¿verdad? El corte axial y el corte sagital, donde aquí estamos viendo otra vez tibia, astrágalo. ¿Quién se articula con el astrágalo? Navicular, primera cuña, primer metatarsiano. En las resonancias vemos más que todo partes blandas, ¿verdad? Fíjense cómo aquí se va viendo, ¿verdad? La inserción del tendón de Aquiles, los otros músculos, tibia, astrágalo, los músculos anteriores, el compartimiento anterior, y se pueden ver los diferentes ligamentos y si están lesionados. Fíjense aquí, la tibia, el astrágalo, ¿verdad? El calcáneo más abajo y los ligamentos. Los ligamentos, los músculos del compartimiento anterior, como se ven. Lo del lateral, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto, y los posteriores. Y este último caso de una paciente aquí en el Padre Machado, en el servicio de tumores óseos, paciente bastante joven, un tumor óseo, no me acuerdo que era la biopsia, era en la cabeza del peroné. Fíjense cómo no estaba ya la cabeza del peroné. Aquí está el sitio de la toma de la biopsia, se dibujó donde se iba a hacer el abordaje. Y bueno, se fue haciendo el abordaje. Por allí tenemos que estar pendientes del ciático-poplito externo, porque él pasa por el cuello del peroné. Él pasa más o menos en este sentido. Y bueno, es lo primero que se buscó. Aquí está, ciático-poplito externo. ¿Se acuerdan de la arteria que siempre va pequeñita, siempre va con el nervio? Aquí está la vasa nervorum. Aquí va ciático-poplito externo.
Y entonces ya aquí cuando estaban llegando al tumor, haciendo la disección. Y esta es una vista, como decir, desde aquí, porque esta es una vista lateral. Entonces, la foto siguiente es una vista como desde aquí arriba, por detrás del tumor, que el tumor también había agarrado parte de la tibia. Y entonces se veía aquí prácticamente la bifurcación de aquí viene como decir la poplitea, y entonces la bifurcación para acá, parece que no se ve aquí, la bifurcación con el tronco tibio peroneo. Aquí está. Todo esto es el tumor que está, esto es hacia lateral, esto es hacia medial, que aquí está la tibia, ¿ven? Está la pierna. El tumor. Y bueno, aquí como está viniendo aquí hacia adelante, la tibial anterior, tronco tibio peroneo. Esto ya lo que iba quedando. O sea, aquí debería estar la cabeza del peroné, pero ya no existía. Y los músculos del compartimiento anterior. Qué casualidad, que yo me fijé fue después, cuando tomé la foto, casualidad estaba atravesado el ciático poplito externo y no se ve aquí la arteria tibial posterior. Porque esto aquí que ustedes ven es la tibia. Esto que está comido aquí es el sitio donde se comió un poquito el tumor, la cara lateral de la tibia. Esto es cara lateral de la tibia, cara lateral de la tibia, inserciones musculares. Y entonces aquí viene el ciático popliteo, que casualidad debía haber subido un poquito la cámara para que se viera ya la tibial posterior, pero bueno, ya para qué. Y bueno, muchísimas gracias. Esto es cuando la primera vez que di clase, en el 2013, en Coro. Bueno, el primer semestre que le di clase.